¿Qué estás esperando? ¿Que te arruine la tormenta o aferrarte a sus promesas? Dime, sé que ha sido fuerte tu travesía y has querido amordazarte encerrándote en ti mismo. Olvidaste que la llave del triunfo te la dieron a ti.
Buenas tardes, mis hermanos. Les envío a todos un cariñoso saludo en el amor del Señor. Y como se ha llegado la hora, mis hermanos, daremos inicio a este servicio de jueves devocional con 3 glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor sea bendiciéndonos en esta hora a cada uno de nosotros, mis hermanos. Vamos a pasar primeramente a orar para poder presentarnos delante de Dios, para que sea Dios quien dirija este servicio, cada palabra, ¿cierto? Los alabanzas, Señor, todo, ¿cierto? Lo que vamos a hacer en esta hora, el mensaje en especial, ¿cierto? El mensaje de su palabra para esta tarde, sea todo dirigido por Dios. También, mis hermanos, vamos a orar para poder entregar todo aquello, ¿cierto? Que hemos quizá tenido, acarreado este día, ¿cierto? Toda dolencia, todo problema, toda aflicción, para que en esta hora solamente quedemos unidos, ¿cierto? En un solo espíritu, que sea el de poder alabar, glorificar y exaltar el nombre del Señor, y también para que podamos escuchar de su palabra. Le invito a orar en esta dirección al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, primeramente, Señor, en esta hora, por tu amor, Señor, por tu misericordia. Padre amado, Señor, te rogamos, Señor, que tú nos perdones, Señor. Sabemos, Señor, que pecamos delante de ti, Señor, sabemos que fallamos delante de tu presencia, Señor. Es por eso que conforme a lo que dice tu palabra, Señor, venimos ante ti para rogar este perdón, Señor. Y de igual manera, Señor, a través de tu amado Hijo Jesús, perdonamos a cada uno que nos haya ofendido, Señor, y te pedimos que tú les bendigas. Padre amado, Señor, en esta hora, primeramente, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, tal y cual somos, Señor, para que no haya nada, Señor, que pueda estorbar en esta hora, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas llevándote todo aquello, Señor, que hemos hecho, quizá toda aquella molestia, todo problema, toda aflicción, alguna enfermedad, algún dolor, Señor, que haya pasado en este día, Señor. Lo dejamos delante de tu presencia, Señor, para que seas tú llevándotelo en esta hora, Señor, para que solamente quedemos unidos, Señor, en un solo espíritu, en un solo sentir, que sea el de poder alabarte, Señor, glorificarte, Señor, y para también que podamos escuchar de tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, también en esta hora, Señor, que cada momento, todo lo que hagamos en este lugar, Señor, en este momento, Señor, sea dirigido por tu Santo Espíritu, Señor. Necesitamos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, en todo momento, Señor. Es por eso que te pedimos, Señor, que tú seas dirigiendo todo lo que vamos a hacer en este día, cada alabanza, Señor, cada palabra, Señor. El mensaje de esta noche, Señor, sea ese tú, Señor, dirigiéndolo, Señor, a través de mi mente, Señor, de mis labios, Señor, sé tú controlando todo en esta hora, Señor, porque no hay mejor manera, Señor, que podamos aprender de tu palabra, sabiendo, Señor, que es de tu Espíritu Santo quien aprendemos todas estas cosas, Señor. También, Señor, te ruego, Señor, que si algún hermano aún no se ha podido conectar, Señor, tú le permitas que pueda alcanzar para poder participar, Señor, de esta
esta reunión que tenemos en esta hora, Señor. Todas estas bondades, Señor, todas estas misericordias las rogamos, Señor, no por merecerlas, sino que solamente a través de tu amado Hijo Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, les quiero invitar a abrir sus Biblias para que juntos, ¿cierto?, leamos la palabra que Dios nos tiene preparado para esta tarde. Amén. Busque la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 6. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6. Y le vamos a dar lectura, mis hermanos, del versículo 12 al versículo 20. Primera a los Corintios, capítulo 6, del versículo 12 al versículo 20. Y si la hemos encontrado, mis hermanos, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, las dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios con todo vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Que el Señor bendiga nuestras vidas a través de la lectura de su palabra. Pido, mis hermanos, que en esta hora, cierto, sea Dios, a través de su Santo Espíritu, quien le dé la interpretación a esta su palabra. Bien, mis hermanos, lo primero que podemos ver en esta hora, ¿cierto?, a través de la palabra que el Señor nos ha entregado para esta tarde, es esta frase, ¿cierto?, este texto tan conocido por todos nosotros, el cual Pablo expresa, ¿cierto?, en esta ocasión a los Corintios. Y dice, todas las cosas me son lícitas, ¿cierto? O como dice en otras versiones también de su palabra, todo me está permitido, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir lícita, ¿cierto? ¿Y por qué Pablo expresa de esta manera a los Corintios, mis hermanos, que todas las cosas me son permitidas? Para poder entender, mis hermanos, algo muy importante en torno a esta frase, ¿cierto?, que expresa Pablo aquí, es que debemos entender, como lo digo siempre, mis hermanos, el contexto en el cual Pablo lo escribe. Porque esta frase, mis hermanos, que dice, todo me está permitido, no quiere decir que todo me está permitido. Suena un poco raro, ¿cierto? Dice, todas las cosas me son lícitas, pero sin embargo, no encierra, mis hermanos, literalmente a todo. Y lo vamos a entender y lo vamos a ver, como decía recién,
entendiendo en qué contexto Pablo escribe, todas las cosas me son permitidas. Y es, mis hermanos, porque en ese momento, mis hermanos, la iglesia de que se encontraba en Corintio estaba pasando por un proceso de mucha confusión. Ellos, mis hermanos, se encontraban confundiendo dos cosas muy importantes. La primera de ellas, mis hermanos, era confundiendo la libertad que Dios nos había entregado a través de lo que Cristo había hecho. Y a través de confundir esto, mis hermanos, ellos estaban justificando sus malas actitudes, sus pecados, su mala forma de llevar su vida como hijos de Dios. Es por eso que Pablo se ve en la obligación de explicar a través de estas cartas no solamente esto, mis hermanos, sino que si usted ve más atrás, ¿cierto? De hecho, sin irnos más atrás, el mensaje que el Señor nos entregaba el domingo pasado, ¿cierto? A través de nuestro pastor, en 1 Corintios, un poquito más atrás también, vemos cómo Pablo, ¿cierto?, está corrigiendo a la iglesia de Corinto. Y es porque ellos habían entrado en esta confusión, mis hermanos. Porque si hay, mis hermanos, uno de los apóstoles, podríamos decir, que más hablaba respecto a la libertad que nos entregó Dios a través de lo que Cristo hizo, era precisamente Pablo. Pero él se vio en la obligación, mis hermanos, de explicar esto, porque se había malinterpretado de tal manera que había entrado esta confusión en la iglesia. Y ellos se encontraban justificándose. Es por eso que, si usted ve lo que dice Pablo respecto a esta libertad que Cristo nos entregó, en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, mis hermanos, el primer versículo, dice lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres, ¿cierto? Pero Pablo inmediatamente lo aclara ahí mismo, un poquito más abajo, en la misma carta a los Gálatas, en el capítulo 5, pero en el versículo 13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Se da cuenta, mis hermanos? ¿Cómo debemos entender que si bien Cristo nos liberó, nos hizo libres del pecado, eso no quiere decir que nos haya hecho libres para pecar o para seguir pecando? Muy por el contrario, mis hermanos, nosotros debemos buscar a través de Cristo la santidad día a día. Pero es por eso, mis hermanos, que cuando Pablo dice estas palabras de todo me está permitido o todas las cosas me son lícitas, no encierra todo, mis hermanos. A pesar que la expresión es todo o todas las cosas, no está encerrando todo. De hecho, insisto, para que veamos en qué contexto Pablo expresa estas palabras, tenemos que ir solamente un poquito más atrás. En el mismo capítulo 6, mis hermanos, y ojalá pueda leerlo conmigo para que se dé cuenta que es así, del versículo 9 al 10, le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldecientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Se da cuenta, mis hermanos, cómo Pablo les dice justamente antes de escribir todo me es lícito? Primero les recuerda, le dice: no erréis. Nada ni nadie de los que haga o cometa estas cosas heredará el reino de Dios. Y es porque, mis hermanos, cuando Pablo expresa que todo me es lícito, ese todo
no está, como se dice, cancelando, no está anulando las cosas que Dios mismo nos prohíbe en su palabra. Hay cosas, mis hermanos, estrictamente que están prohibidas por Dios a través de su palabra. Y la palabra misma de Dios nos dice que Él es fiel a su palabra. Entonces, cuando Pablo expresa, todas las cosas me están permitidas, ¿cierto? Lo primero que debemos entender es que eso no anula todo aquello que Dios mismo nos prohíbe en su palabra. Partiendo por los 10 mandamientos, claramente. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está expresando cuando dice todas las cosas me están permitidas? Precisamente se está refiriendo a todo aquello que quizás no está, ¿cierto?, explícitamente prohibido en la palabra de Dios. Y es en lo que también habían caído la iglesia de Corinto, para justificar algunas de sus actitudes, de sus acciones. Es por eso que Pablo les dice, todo aquello, ¿cierto?, que quizás no está explícitamente prohibido en la palabra de Dios, porque eso ya lo aclaramos, ¿cierto? Todo lo demás, ¿cierto? Todo lo demás me está permitido, ¿sí? Hacemos, ¿cierto?, una división entre lo que está prohibido por Dios mismo en su palabra con todo aquello que quizás no está ahí. Y ahora en este contexto, mis hermanos, vemos qué quiere decirnos Pablo entonces. Dice, todas estas otras cosas, ¿cierto?, me están permitidas, son lícitas, mas no todas convienen, ¿cierto? Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, lo primero que vemos aquí, mis hermanos, es que aquella pregunta, ¿cierto?, que muchas veces nos hemos hecho, yo creo que todos nosotros alguna vez en nuestra vida, es la incorrecta. Porque la pregunta no es si yo puedo o no puedo hacer algo. Esa no es la pregunta. La pregunta que debemos hacernos es, ¿me conviene? ¿Me conviene hacer esto o no me conviene? Y a raíz de esto nace otra pregunta, ¿cierto? ¿Me conviene para qué? Para lo que Pablo expresa en el último versículo que hemos leído en esta tarde, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y vuestro espíritu. La pregunta que debemos hacernos, mis hermanos, respecto a todas estas otras cosas, no es si podemos o no podemos hacerlas. La pregunta es, ¿me conviene hacer esto en mi objetivo de glorificar a Dios? Ya sea con mi cuerpo o mi espíritu. ¿Me conviene hacer esto en mi objetivo de buscar más a Dios, de acercarme más a Él? Esa es la pregunta, mis hermanos. Esa es la verdadera pregunta que debemos hacernos. Pero no debemos confundirnos, mis hermanos, porque esto es lo que estaba pasando en Corintio, mis hermanos, también pasa muchas veces en nosotros. Y el enemigo nos engaña, mis hermanos. Y acarreamos, mis hermanos, pecados durante toda nuestra vida. Sin darle mayor importancia a que mi objetivo debe ser liberarme a través de lo que Cristo hizo de ese pecado, dejarlo de hacer. Pero no confundir la palabra de Dios, mis hermanos. Es por eso que insisto, cuando vemos este versículo tan conocido, quizá por todos nosotros, que dice, todas las cosas me son lícitas,
Tendemos a confundirnos, así como lo hicieron aquellos hermanos en Corintio. Pero que nosotros, mis hermanos, no caigamos en eso. Porque la palabra de Dios es clara en ese aspecto, mis hermanos. Como lo vimos, ¿cierto? De ninguna manera esto anula todo aquello que por Dios está explícitamente en su palabra que no debemos hacer. Y por otra parte, quizá todas esas otras cosas que no están, yo como hijo de Dios, antes de hacerlas, debo siempre hacerme esta pregunta. ¿Me conviene? ¿Estaré glorificando a Dios con mi cuerpo cuando vaya a hacer esto? ¿Estaré glorificando a Dios con lo que estoy mirando, con lo que estoy viendo? ¿Estaré glorificando a Dios con lo que estoy haciendo? ¿Me estará ayudando para poder alcanzar la santidad que Cristo me pide? Porque recordemos, mis hermanos, que Dios nos dice a través de su palabra, cuando Él venga a buscar una iglesia, ¿cómo la va a buscar? Sin mancha ni arruga, ¿cierto? ¿Estaré yo limpiando mi traje? ¿Lo estaré manteniendo planchado? ¿O me estaré confundiendo, me estaré justificando día a día a través de eso que estoy haciendo y lo hago una y otra y otra y otra vez? El enemigo me habrá engañado igual como pasó aquí. ¿O yo estoy tomando la actitud de pensar cada vez, cada cosa que voy a hacer, si me conviene? ¿Estaré yo pensando si esto glorificará a Dios? ¿Qué actitud estaré tomando frente a todas aquellas cosas que se me presentan en mi vida día a día? Todo aquello que pienso, todo aquello que veo, todo aquello que hago. ¿Qué actitud estoy tomando frente a estas cosas? Que el Señor nos ayude. Pero también Dios, mis hermanos, a través de su palabra, nos deja la clave, mis hermanos, para que nosotros podamos afrontar estas cosas. Porque sabemos, mis hermanos, que, como dice su palabra, nuestra naturaleza es pecaminosa. Y muchas veces, mis hermanos, nos rendimos ante estas cosas, ante estos deseos, ante estos pecados, mis hermanos, y decimos, yo no puedo, ya he tratado de dejar esto, Señor, y sabe que no puedo hacerlo. No puedo dejar este vicio, no puedo dejar de hacer esto otro, no puedo dejar de mirar estas cosas. Y muchas veces nos rendimos, mis hermanos. Y una vez que nos rendimos, empezamos al igual que aquellos de Corinto, a justificarnos. No, si total el Señor me perdona. No, si quizá esto no está totalmente prohibido en la palabra. Pero sin embargo ya hemos visto que no es así. Debemos buscar la santidad en Cristo. Pero para eso necesitamos algo que muchas veces se nos olvida, mis hermanos. Una clave que Jesús mismo nos dejó en su palabra. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Muchas veces, mis hermanos, cuando estamos luchando con estas cosas, con estos pecados, con estos deseos, con estos vicios, muchas veces, se nos olvida lo más importante, mis hermanos, que solo no podemos. Claramente solo no vamos a poder, pero tenemos al lado nuestro a alguien que nos ofrece su ayuda siempre. Y lo más hermoso, mis hermanos, se nos olvida que nuestro Jesús se hizo carne, igual que nosotros, mis hermanos. Él sintió igual que usted y yo.
sintió, experimentó lo que nosotros mismos hoy sentimos. Pero hubo una diferencia. Él venció al mundo. Y es por eso que Él nos ofrece esta ayuda. Pero debemos tomarla, mis hermanos. Debemos reconocer delante de Dios: Dios, necesito de ti para poder dejar esto. Solo no puedo, pero tú venciste al mundo. Señor, tú conoces lo que yo siento, lo que me pasa, esto que me supera. Pero tú ya lo venciste. Ayúdame a vencerlo también. Esa es la clave, mis hermanos. Pero sin embargo, muchas veces se nos olvida. Y nos dejamos engañar y acarreamos por tiempo estos pecados, estos deseos, estas malas prácticas. A tal punto que, al igual como pasó en esta ocasión, empezamos a justificarnos. Pero no, mis hermanos. Debemos buscar día a día la santidad en Cristo. Pero necesitamos recordar que aquel que venció al mundo es el mismo que nos puede ayudar. Dios les bendiga. Pido a Dios que Él añada una porción especial de esta su palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Le invito a orar para que podamos agradecer a Dios por esta su palabra. Buen Dios y Padre celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora, Padre bendito, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Padre amado, Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor, para que tú, Señor, nos ayudes, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú conoces, Señor, todo nuestro ser, Señor. Es por eso, Señor, que conforme a lo que tú nos has hablado hoy a través de tu palabra, Señor, te rogamos, Señor, que nos ayudes. Te rogamos, Señor, que saques esas vendas, Señor, ese engaño que está de repente en nuestras mentes, justificándonos, Señor, a través de las cosas que cometemos, que hacemos, Señor, y nos permita, Señor, día a día buscar acercarnos más a ti. Día a día buscar, Señor, que cada actitud, que cada cosa que yo haga pueda agradarte, Señor. Es por eso que, Señor, te rogamos tu ayuda, Señor. Y te agradecemos, Señor, en esta hora por el mensaje de tu palabra, Señor. Porque como dices tú, Señor, en tu palabra tú hablas a tiempo, antes de tiempo, Señor, y también después de tiempo. Es por eso, Señor, que sabemos, Señor, en esta hora que tú eres quien nos va a ayudar, Señor. Ayúdanos, Señor, y graba este mensaje en nuestros corazones, Señor. Todo esto lo pedimos, Señor, lo rogamos, Señor, a través de tu amado Hijo Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, les quiero invitar a que juntos cantemos esta alabanza que han preparado nuestros hermanos del coro. Cántele al Señor con todo su corazón. Lo que sintieron unos hombres tiempo atrás. ¿Cómo puedo explicar lo que sintieron cuando se dieron cuenta que hablaban en lenguas, que la promesa de Jesús se había cumplido y el Espíritu Santo había descendido y que estaría con nosotros hasta el fin? Y hoy está aquí, y hoy está aquí. Desciende como lenguas de fuego, como carbón ardiente, como Isaías.
estás presente. Desciende, desciende como lenguas de fuego, como carbón ardiente. Lo que se siente cuando está su presencia es tan especial que explicarlo con mis palabras cuesta, pues todo lo cambia, todo lo llena. Suceden cosas que parecen extrañas. Los hombres hablan lenguas, los enfermos sanan. Esa promesa permanece fiel aún. Y hoy está aquí, y hoy está aquí. Desciende, desciende como lenguas de fuego, como carbón ardiente. Como Isaías, unge mis labios para decirle a la gente que tú estás presente. Desciende, desciende como lenguas de fuego, como carbón ardiente. Bien, mis hermanos, espero que se haya gozado con esta alabanza. Espero que este servicio haya sido de mucha bendición para su vida, así también como lo ha sido para la mía en este momento. Bien, mis hermanos, si es la voluntad de nuestro Dios, daremos término a este servicio rogando a Dios su bendición. Incline su rostro, vamos a orar al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre amado, primeramente, Señor, por tu amor, Señor, por tu palabra, Señor, en esta tarde, Señor, y por todo lo que hemos podido hacer gracias a ti, Señor, en esta hora. Te agradecemos, Señor, por los medios que tú dispones, Señor, para que tu palabra pueda llegar a nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú has hecho en nosotros, Señor, en esta hora, Señor. Y te rogamos, Señor, también en esta hora, te suplicamos, Señor, que si hay algún hermano enfermo, Señor, te pido, Señor, que tú en esta tarde le visites, Señor, y le sanes. También, Padre amado, Señor, rogamos, Señor, y no queremos irnos, Señor, de este servicio sin tu santa bendición, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que ha podido participar de este servicio. Bendice los hogares aquí representados, Señor. Y de esa manera, Señor, nos levantamos convencidos y fortalecidos, Señor, bendecidos a través de tu palabra, Señor. Todo esto lo rogamos, Señor, lo pedimos, Señor, lo hacemos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga.